favor. Buenas tardes a todos. Yo me voy a presentar. Soy Verónica Vega, subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, y os quiero dar la bienvenida a todos, a esta segunda parte de las jornadas de este año. Voy a dar paso a nuestros primeros ponentes de hoy, que forman parte del equipo del servicio tutelar de la Fundación Marqués de Valdecilla. Ellas son Sara Hortelano Aldaco, coordinadora y asesora jurídica, y Anabel Quintanal Obregón, trabajadora social. Nos van a explicar en qué consiste el servicio tutelar, cuál es su trabajo y a compartir su experiencia con todos nosotros. Creo que va a ser algo muy interesante porque es una labor social que desempeña la Fundación, desconocida para la mayoría de nosotros, porque yo la verdad es que no tenía ni idea del trabajo que hacían. Y sin más, les voy a ceder la palabra a ellas. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a los organizadores, sobre todo por invitarnos y por darnos la oportunidad de acercar nuestro trabajo pues, al ámbito hospitalario, porque seguramente que algunos de vosotros puede que hayáis coincidido ya sea en urgencias o en planta con alguno de nuestros pupilos y otros pues es también probable que os terminéis topando con alguno de ellos, ¿no? Entonces la idea es eso, es acercaros un poco quiénes somos y nuestro trabajo y luego echar un rápido vistazo sobre determinadas situaciones que se pueden dar ya en lo que es el ámbito hospitalario con nuestros pupilos. Bueno, conoceréis a familiares y personas que son tutores de una persona, de un familiar con discapacidad o con trastorno mental y demás. Pero lo cierto es que el Código Civil también permite que no solo las personas físicas, sino las personas jurídicas puedan ejercer la tutela de otras personas. En la actualidad, en nuestra comunidad autónoma, en Cantabria, la Fundación Marqués de Valdecilla, a través del servicio tutelar, es la entidad encargada de ejercer ya sea la tutela, curatela, defensa judicial, distintas figuras de protección y de apoyo que prevé la legislación, de personas que se ven inmersas en un proceso de modificación de capacidad, ya sea al final de ese procedimiento judicial o ya sea durante el mismo, porque a veces lo que ejercemos son medidas cautelares y cargos que son transitorios y que tienen una duración determinada en el tiempo, pues eso, de personas residentes en Cantabria que no tienen familia o que teniendo familia el juez considera que esos familiares, por los motivos que sean, no son las personas más idóneas para desempeñar la tutela. Lo que debe quedar claro es que nuestra intervención tiene carácter subsidiario, o eso es lo que debería ser. La tutela de la Fundación, en principio, debería ser la última alternativa. Lo que ocurre es que, pues cada vez y sobre todo en uno de los ámbitos en los que intervenimos, porque intervenimos tanto con personas con discapacidad intelectual como personas con trastorno mental grave, con múltiples patologías asociadas, la mayoría de los casos, como con mayores, con demencias y trastornos degenerativos propios de la edad, pues la realidad que estamos viendo es que, sobre todo en lo que se refiere al trastorno mental grave, habiendo familia, se está nombrando en muchos casos a la Fundación Marqués de Valdecilla tutor. Pero bueno, en principio deberíamos ser la última alternativa, porque siempre es mejor que un familiar atienda a la persona. Porque os hagáis un poco una idea de lo que somos y para quiénes trabajamos. Pues el equipo del servicio tutelar somos 11 personas y nuestro trabajo principalmente se divide en 3 áreas. El área social, mi compañera Anabel luego os comentará cosas del día a día y de la relación más personal con los tutelados. El área jurídica, que intervenimos pues en el seguimiento de asuntos legales, ya sean judiciales o extrajudiciales. Pensemos en un tutelado que tiene que tramitar una herencia, que tiene que vender un inmueble, que tiene bienes inmuebles y hay que alquilar esas cuestiones. Bueno, todo lo que sean cuestiones jurídicas, ya sean judiciales, porque también tenemos tutelados con juicios pendientes en el ámbito penal, en el civil, etcétera, o extrajudiciales. El área económico-administrativo,
Pues porque al final el día a día de una persona y su vida requiere de una serie de gestiones administrativas y de administración de su patrimonio. En la actualidad, pues estamos manejando más de 500 cuentas de los tutelados, porque hay que hacerles llegar el dinero o hay que atender pagos y demandas. A día de ayer, no antes de ayer, que ha sido el último día que hemos estado en el juzgado aceptando nuevas tutelas o curatelas y demás, tenemos 447 personas bajo tutela, curatela o defensa judicial de la Fundación Marqués de Valdecilla. Hemos puesto el dibujito ese del niño porque, como podréis comprobar y como luego también con algunos comentarios que os hará mi compañera, pues los números difícilmente salen. Son muchas personas a las que atender y los medios, pues yo creo que vosotros, si trabajáis en lo público, nosotros también, y sobre todo en estos años que han sido muy malos para este tipo de recursos, pues los medios son más que escasos. Y ponemos eso de las manos pues porque en realidad es necesario las sinergias, la coordinación de todas las entidades implicadas y demás, porque al final nosotros lo que debemos es procurar atender las necesidades de nuestros tutelados con su propio patrimonio, en el caso de gente que tiene bienes pues para pagar una plaza privada de residencia, por ejemplo, o para contratar a una persona 24 horas en su domicilio que lo atienda, pero también hay mucha gente, en su mayoría, que no tiene medios y tenemos que recurrir, como cualquier ciudadano, a los recursos públicos, ya sean del sistema de dependencia o recursos sociosanitarios. Lo que debe quedar claro, porque a veces, bueno, pues parece que hay dudas a este respecto, es que actuamos únicamente por mandato judicial. ¿Por qué quiero resaltar esto? Pues porque, a diferencia de, no sé si conocéis, la tutela de menores por parte del Gobierno de Cantabria, es una tutela administrativa. Es decir, si hay una situación de riesgo para un menor, el servicio del menor interviene y muchas veces retira la tutela a los padres. La tutela de las personas adultas no funciona así. Siempre es un juez el que tiene que determinar si alguien necesita otra persona que lo atienda. Entonces, única y exclusivamente actuamos en virtud de una resolución judicial, ya sea sentencia que modifica la capacidad de una persona y le designa un tutor o un curador, o ya sea un auto, en lo que os decía antes, un procedimiento de modificación de capacidad puede durar, en función del juzgado donde se esté siguiendo el proceso, pues en el mejor de los casos 7 meses, pero en el peor de ellos 2 años. Entonces nos encontramos con gente que no puede esperar a una resolución judicial firme, a una sentencia y a que llegue un tutor a apoyarle, sino que necesita medidas anteriores. Entonces se adoptan medidas cautelares e intervenimos ahí de manera transitoria hasta que finaliza el proceso, administrando su patrimonio pues porque necesita hacer gestiones que no pueden esperar ese tiempo, o a veces nos nombran defensor para ingresar a una persona que está en su casa y que no puede seguir subsistiendo de una manera adecuada en su vivienda, etc. Y luego actuamos siempre bajo control judicial, por mandato judicial y bajo control judicial. ¿Qué supone esto? Nosotros, al aceptar un cargo, debemos presentar un inventario de los bienes de esa persona. Ahí se incluyen inmuebles, muebles, vehículos, joyas, cuentas, ingresos periódicos, bueno, todo lo que es la situación patrimonial que nos encontramos cuando llega un tutelado a nuestras manos, por decirlo de alguna manera. Y luego hay una serie de actuaciones a lo largo del ejercicio de la tutela que no podemos hacer alegremente, para que me entendáis, sino que siempre tienen que contar con una autorización previa del juzgado. Ejemplos: si yo quiero vender un bien inmueble de un tutelado, pues por muy tutor que sea, no lo puedo hacer. Necesito antes una autorización de un juez. Si quiero pedir dinero a préstamo, lo mismo. Si quiero ingresar a un tutelado en un centro de atención 24 horas, necesito una autorización judicial previa. La libertad del tutelado y demás no está en manos del tutor, que yo digo, le meto aquí y no. Eso necesita de un control previo. Y luego, todos los años, rendimos cuentas al juzgado donde informamos
tanto de los movimientos del patrimonio como de la evolución personal del tutelado. Perdón, encima con esto. No, yo creo que para hablar de algunas cosas, antes de meternos en cuestiones que ya pueden afectar más al ámbito hospitalario, sí que me gustaría pues, que Anabel, que es una de las personas que forman ese equipo de atención personal y social y demás, que como veíais antes, tenemos 4 trabajadores sociales, a los que se les encarga un poco lo que es el seguimiento personal y de las necesidades de nuestros tutelados, que están apoyados por unos técnicos, pero son ellos un poco los que llevan las riendas del plan individual de atención a cada uno de ellos. Bueno, pues nada, ahora es cuando viene la frase, ahora viene la tutora. Nosotros los trabajadores sociales somos un poco el rostro visible, ¿no? Y yo me encuentro pues muy a menudo en el día a día en que eres la persona pues que es visible en los sitios donde acudimos, que somos más la persona de referencia para las personas a las que hay que ejercer algún cargo tutelar. Y bueno, a mí me gustaría que igual que he venido hoy para que me pusieseis cara, porque somos los que salimos a la calle principalmente, Sara va más al juzgado, pues Sara nos dijo a uno de nosotros que la acompañásemos, ¿no? Nosotros somos 4 trabajadores sociales y nos ocupamos del área, como ella antes ha mostrado en el gráfico, dividimos el trabajo en esas 3 áreas que ha mencionado, ¿no? Jurídico, económico-administrativo y luego el social. Cuando Sara, que es nuestra coordinadora y la persona que tiene autorizada la firma para acudir al juzgado y aceptar pues, los cargos tutelares que haya de firmar en cada juzgado de Cantabria, pues ella regresa, organiza el trabajo interno junto a los administrativos, se recaba algún tipo de información pues, de en qué lugar están, un poco el perfil. A veces te encuentras con que solo es una hoja que te dice fulanito no sé cuántos, que tenéis la tutela en el ámbito personal y patrimonial y que nada, que empezar a hacerlo. Y tú dices, y no viene fecha de nacimiento en la sentencia, no sabes, bueno, sabes que es hombre o mujer, a veces por el nombre, no siempre está claro, porque ahora los nombres también a veces hasta eso, ¿no? Pero a veces empieza una verdadera labor de investigación en muchos casos y en unas reuniones de equipo se nos asignan los casos. A los trabajadores sociales lo que se nos encomienda es el seguimiento. Nosotros hacemos el seguimiento cercano y quizás de comunicar la última decisión, pero no porque decidimos solos. Somos un equipo en el que tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Todas esas áreas han de estar muy equilibradas, muy consensuadas, que una no desequilibra a la otra. A mí me puede parecer muy bien que vaya de viaje a Canarias, como he contratado algún viaje a Canarias con un acompañante, alguna persona con discapacidad, pero me puede decir Sara, pero es que no hay dinero. Entonces, bueno, todo es muy consensuado y las decisiones finalmente son del equipo. Lo que pasa que, claro, cuando hay que llamarte zorra, pues me llaman a mí, cuando me encuentro con un tutelado por ahí. Y no me das tabaco y ¿por qué el viernes solo me dieron 5 euros y yo quería 10? Y nos toca a nosotros, ¿no? Nos gusta decir que nosotros no tenemos la tutela, los trabajadores sociales, porque muchas veces nos llaman y nos dicen que se ponga la tutela de Juan, la tutora de Juan, o eres la tutora, vas a un centro, ha llegado la tutora de... Hombre, la Fundación Marqués de Valdecilla tiene la tutela, ¿no? Nosotros damos la cara en ese sentido. Comentaros, por si os ayuda un poco a visualizar nuestro trabajo, a entenderlo mejor también, que como bien os ha mostrado antes Sara, es muchísima gente. Nosotros somos 4 trabajadores sociales apoyados de 2 en 2 por un técnico de atención sociosanitaria que intentamos, bueno, estas personas sobre todo realizan un trabajo como muy rutinario de cosas muy programadas, de unas compras, del correo en el buzón,
de la persiana que se rompió, del albañil que le llames, de la cita médica que tiene del acompañamiento, de voy a entregar un dinero, voy a llevar un contrato aquí y allá. Hacen ese tipo de tareas, ¿no? Y dado el volumen, lo que os comentaba, una cosa que siempre decimos, a ver, nosotros estamos ahí ante la falta de otra persona, ¿no? Otra persona que por lo que sea, yo siempre digo que la tutela tiene que ser voluntaria, y otra persona no ha podido estar, no quiere, le queda grande el cargo, en casos de enfermedad mental a veces que los padres ya es una claudicación familiar, hay una saturación, te toca a ti hacer el poli malo, la familia puede seguir siendo el poli bueno, muchas veces no la hay, pero lo que nos damos cuenta es que por culpa de la ratio, ¿no? De no tener una ratio. Nosotros, Sara, hasta ahora no te has negado nunca, ¿no?, a firmar. Lo cogemos todo, todo. Al tener carácter público, en principio, no podemos excusarnos. El resto de personas y familiares, cuando les nombran tutor, tienen la posibilidad legal ante el juez de excusarse del cargo por una serie de causas fijadas en el Código Civil, causas que, como al final hay una coletilla en ese artículo que dice o cualquier otra por la cual le resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo, pues sobre la base de esa coletilla la mayoría de la gente se excusa porque tengo reuma, porque vivo en Reynosa y el tutelado en Santander, que ya me diréis. Bueno, al final se admiten todas las excusas con tal de que el juez no nombrara a alguien que no ve mucha disposición para ejercer la tutela. Sí. Pero nosotros, al ser una entidad pública, no podemos excusarnos. Sí, con esto lo que también a veces nos damos cuenta de una serie de limitaciones, que es que el tiempo de dedicación y los vínculos emocionales no son los mismos, ¿no? Pero bueno, mira, la tutela es tan variada, o la curatela, porque a mí me gusta decir que es un traje a medida. A veces me dicen, bueno, ¿y si tutelas a mi hermano, qué vas a hacer? Digo, ¿cómo que si tutelo? ¿Tú sabes lo que vas a hacer de aquí a un mes con tu vida? ¿Tú te programas de aquí al año que viene? No. Conocemos a la persona, vemos cómo se encuentra en cada momento, cómo responde a un tratamiento, qué carencias hay en determinado momento. Y esto es así, es un traje a medida. Es una cosa que hay que hacer. Puede haber protocolos de recabar documentación, de cómo haces una entrevista, de cómo anotas no sé qué, de cómo le pasas la información a un compañero, pero la tutela es un traje a medida y tiene que ser así. Tienes que ver a la persona como un individuo único y con unas necesidades únicas. Entonces, es muy importante proporcionarle aquello que la sentencia nos diga que hay que darle. Seguimiento médico, necesidades básicas, lo que sea, ¿eh? Entonces, nosotros también, con la tutela, otra cosa que intentamos es hablar con ellos. Si ellos opinan, ellos manifiestan deseos, quieren cosas, eso tiene que ser tenido muy en cuenta, ¿eh? Bueno, podría decir mucho de lo que es el día a día, luego quizás haya un tiempo de preguntas, es lo que queremos, pero a mí me gusta mucho mi trabajo y siempre cuando alguien me dice que destacaría de tutelar a personas, cuando sus facultades mentales las han perdido o hay que suplirlas, yo siempre digo que hay, a veces, de verdad, en la mayoría de los casos, hay un antes y un después en la vida de la gente. Yo os podría decir, porque me decía Sara, bueno, alguna cosa así práctica que sea como muy visible. Yo ahora recuerdo una chica que se estaba quedando ciega en su casa. Esta chica eran 11 hermanos, vivía en una casa familiar que no le costaba nada, tenía una buena pensión de orfandad y por su discapacidad, pero la pensión estaba llena de garrapatas. Yo garrapatas, nosotros llamamos a los satélites, a la gente que abusa, que roba, que se aprovecha, y sus garrapatas eran otras 2 hermanas, ella no tenía un duro y se estaba quedando ciega por dejadez, por no llevarla al médico, no sabía casi ni lo que era Santander, vivía en un pueblo, y esta chica nos asignan era una curatela entonces, ahora es tutela, y esta chica, pues yo me acuerdo que fue tener nosotros la administración de su economía y empezar a proporcionarle cosas absurdas, o sea, cosas mínimas de cualquier persona que ella nunca había visto ni le habían ocurrido. Desde que llegó el día de su cumpleaños, que es el 14 de diciembre, que va a ser la semana que viene, de hace años, cuando yo tenía menos gente a la que realizar el seguimiento, claro.
Y dicen, bueno, se acerca tu cumpleaños, ¿quieres algo celebrarlo? ¿Necesitas alguna cosa? Y me dice, yo quiero ir al Pato Donald. Digo, ¿al Pato Donald? ¿Dónde quieres ir tú? Digo, ¿quieres ir a Disney? O, no, que al Pato Donald, eso que tienen también así una corona y hay una caja. Ella quería ir a comer a McDonald's. Ella quería ir a McDonald's a comer. Dije, hombre, sí, eso nada. Sara, ¿puedo ir aunque sea a las 2:30, aunque salga a las 3? Aunque la llevo, tal. Bueno, no. Otra cosa con esta chica, para acortar y en el mismo ejemplo, en el mismo caso, pues esta chica nunca había tenido nada propio, nunca nadie la había reconocido, nunca había... Y me acuerdo que estuvo tiempo empeñada en sacar el carnet de conducir. Y yo decía, Dios mío, el carnet de conducir. Lo primero que es que, bueno, que yo no me la encuentre, porque castañazo al canto, o sea que no... Total, que hablo con Sara, con los demás, digo, bueno, no fuma, no tiene gastos, vive en un pueblo, tiene gallinas. Otros lo gastan de otra manera, ¿no? O con otra serie de cosas que se las damos. La matriculamos, ella con su boli y su libreta a la autoescuela como una reina, lo que dure, que la tire la autoescuela. Yo no la voy a tirar. Estuvo feliz un mes acudiendo a una autoescuela. Desde el primer momento sabíamos que ni iba a probar, ni iba a nada, ¿no? Explicas a la de la autoescuela, mira, te voy a traer esta chica por esto y esto. Encendía el ordenador, toda importante, aunque luego no sabría más que encenderle, ya no sabía dónde había que tocar, pero fuimos a comprar la carpeta, el bolígrafo rosa, y me compras también esta pulsera de la Hello Kitty. No, eso no es para la autoescuela, pero costó la matrícula 300 euros, pero eran de ellos. Y antes hubo una familia que no la daba ni 5 euros. Bueno, se me olvidó decir que fue al médico, recuperó la visión, porque es que es muy largo. Llevamos 10 años con ella, pero es un ejemplo, es un ejemplo. Quitar también, nosotros hacemos el ejercicio del cargo y informar también de lo que se trata la tutela. Por otra parte, vienen familias a preguntarnos y yo siempre digo, por favor, si alguien en el ámbito familiar, la dedicación, el tiempo, quitar miedos, o sea, que nadie va a ser responsable de lo que a ti se te encomienda una tarea que por amor o por dinero. No sé si lo dice alguna canción, pero en este caso hay gente que tiene miedo a que ocurra algo con esa persona, con esa discapacidad, sea responsable, me tenga que llevar a mi casa. Yo les digo, yo no tengo ningún tutelado en mi casa, yo les proporciono cosas, me interesan, me gusta que estén bien, yo les proporciono. Tú haz lo mismo y una vez al año rindes cuentas. Quitar muchos miedos de que las familias, o sea, porque a veces también los profesionales oís esto y decís, ay, qué majos los de la fundación, todos para allá, es que ni miro, porque nosotros, claro, no somos interesados. Yo no tengo un plus por tener 50 ni 120, yo ahora tengo 120 personas que hago un seguimiento, no tengo ningún plus. Pero yo creo también el tema de la familia es interesante. Nosotros intentamos que el vínculo con la familia no se rompa en ningún momento, no entorpecer, que apoyen, si pueden ser colaboradores, porque hay que buscar mucha colaboración, dada la gente que se nos ha encomendado. Bueno, vamos a seguir un poco con lo que ya podría ser, pues eso, vuestro día a día, si un día en la planta o en las urgencias o en una consulta de atención primaria os encontráis con alguno de nuestros tutelados o con gente que está tutelada por otra persona o incluso con alguien que sin tener una sentencia de modificación de capacidad, pues sí que tiene lo que se llama una incapacidad de hecho, que puede pasar. La sentencia que modifica la capacidad de una persona y que nombra tutor o curador debería marcar la pauta de nuestra intervención. Eso es lo que dice la legislación, que la sentencia, al igual que el ejercicio de la tutela debe ser un traje a medida, la sentencia debería ser ese traje a medida, el que nos marcara a nosotros dónde debemos intervenir y dónde no. Sin embargo, la realidad no es esa. Las sentencias muchas veces se limitan a una frase y encima pues, con el añadido que decía Anabel, que muchas veces pues, nos llega, yo voy al juzgado, acepto y no sabes nada de los antecedentes de esa persona, tienes que empezar a trabajar de cero. Quiero también dejar claro, y es que aquí lo ideal sería que tuviéramos algún modo de que en la historia clínica, porque claro, una vez que nosotros intervenimos y que han tenido un primer contacto con la sanidad, pues sí que puede quedar registrado. Pero hasta que no se produce ese contacto no está. Y lo ideal sería
que se supiera si esa persona hay una sentencia de modificación, tiene un tutor o tiene un curador. ¿Por qué? Porque es muy diferente el tutor del curador. El tutor es alguien que toma decisiones representando al tutelado en aquellos casos que dice la sentencia, pero es una intervención más general, más de representación, teniendo en cuenta siempre que sea posible la voluntad, los gustos, las preferencias y demás del tutelado. Sin embargo, el curador solo asiste, completa, complementa determinadas facultades, determinadas actuaciones y demás. Y el problema, que cuando me refiero a que debería quedar registrado, es porque muchos de nuestros pupilos, si van al médico, pues enseguida dicen, no, a mí me tutela el Pelayo o Anabel, o alguno dice la fundación, y en realidad igual no es una tutela, es una curatela. Por eso digo que a veces trabajamos sin saber realmente lo que tenemos enfrente y las cosas cambian, ¿no? Todo lo que es la legislación española en materia de discapacidad y demás está en un continuo proceso de adaptación a la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que es ya muy antigua, que desde 2008 en teoría es aplicable directamente en España, pero lo cierto es que se han ido modificando determinadas leyes, como por ejemplo vamos a ver ahora la Ley de Autonomía del Paciente, sí que se ha actualizado, se ha revisado y se ha adecuado a esta convención, pero la legislación básica, como puede ser el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son la raíz de toda la materia de modificación de capacidad y tutela, siguen sin modificarse. Tenemos que diferenciar también lo que es la incapacidad de hecho, que decía antes, de la de derecho. Nuestro marco legal es la Ley 41/2002, bueno, la Ley de Autonomía del Paciente. Ese es el marco legal actual. En mi opinión, y esto es completamente subjetivo, deberíamos tener algo más, porque la incapacidad de hecho, lo que dice la ley es que lo valora el médico responsable. A mí hay una ley que me gusta y que si tenéis tiempo de echarle un vistazo a determinados artículos, que es la Ley Andaluza 2/2010, que aunque prevé circunstancias en caso de próxima muerte del paciente, pero la realidad es que también regula otras materias, como es, hay un artículo, yo creo que es el 20, que da pautas al profesional médico para saber cuándo puede tener ante sí a un incapaz de hecho. Porque dice, bueno, pues en tales casos, en tal otro, si tú ves... Sin embargo, la Ley de Autonomía del Paciente, pues eso, dice, el médico responsable valorará si tiene enfrente a alguien con una posible incapacidad de hecho. Y luego la incapacidad de derecho, que eso lo tenemos claro, porque si hay una sentencia y hay un tutor nombrado judicialmente, pues ahí entraría todo el tema que vamos a ver del consentimiento informado y el consentimiento por representación. También en Andalucía, y un poco a la luz de la ley que os he comentado, por si queréis tomar nota, porque también me parece... Tienen aprobado un procedimiento para la toma de decisiones sanitarias por representación en pacientes en situación de incapacidad, que manejan todos los profesionales de la salud de Andalucía y que especifica muy bien todas estas cuestiones de la incapacidad de hecho, de derecho, de la intervención con menores de edad, que es otro de los supuestos de consentimiento informado por representación y que es muy interesante que lo conozcáis. Bueno, pues el consentimiento informado, tampoco voy a ir ni a la definición, está ahí, pero lo sabéis de sobra. Lo que sí queríamos destacar un poco es que el consentimiento, por decirlo de alguna manera, tenemos dos platitos en la balanza, ¿no? La información previa y luego ya prestar el consentimiento de manera libre, voluntaria, consciente y demás. En cuanto a esa información previa y la repercusión en personas incapaces de hecho o de derecho, nunca podemos olvidar, y aquí sí que la información, aunque parece que en el consentimiento y demás está más implicado el personal médico, al final en la información todo el que interviene en el proceso sanitario tenéis esa obligación de estar informando continuamente al paciente de lo que se está haciendo. Pues si tenéis ante vosotros un paciente incluso tutelado,
tendréis que hacerle llegar de una manera comprensible la información de lo que se le está haciendo, de lo que se le va a hacer, de lo que... No quita el hecho de que una persona tenga una discapacidad para que no sea debidamente informado y de una manera comprensible. Y luego ya por lo que respecta al consentimiento, pues lo que decimos, sabemos que hay momentos en que no es necesario prestar el consentimiento. Ahora, Anabel, si nos da tiempo, comentaremos algunas incidencias que hemos tenido en relación con el tema de los consentimientos y demás, con algunos tutelados. Y luego hay otros casos en que el consentimiento, como decimos, se otorga por representación cuando no se es capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable de la asistencia o por el estado físico o psíquico del paciente. Y luego, clarísimo, cuando hay una persona con capacidad modificada judicialmente y así consta en la sentencia. Aún y así, y es lo que decía antes, de las modificaciones legislativas a la luz de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, en la Ley de Autonomía del Paciente, en el artículo 9, se introdujo esta novedad. Y es que el paciente, en la medida de lo posible, participará en la toma de decisiones, incluso lo que decíamos, si tiene una discapacidad. Y es más, si tiene esa discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida información en formatos adecuados, siguiendo reglas marcadas por el principio del diseño, etcétera, para favorecer que pueda prestar su consentimiento. Nosotros tenemos casos en que una persona puede estar tutelada, pero él sabe perfectamente qué es lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, debería participar en ese proceso. Aunque finalmente la firma que se estampe sea la mía o la de otro compañero con el sello de la Fundación. Pero, desde luego, es el protagonista de ese proceso. Y otra de las cuestiones que se puede plantear en el ambiente o en el ámbito hospitalario con los tutelados, más allá de las incidencias del consentimiento informado por representación, pues es ese, el quiero el alta y me voy. Realmente la Ley de Autonomía del Paciente lo único que dice es que en caso de no aceptar el tratamiento prescrito se propondrá al paciente o usuario la firma de alta voluntaria. Este artículo, así como el consentimiento informado, prevé el tema del consentimiento informado por representación. Cuando se refiere al tema de la alta voluntaria, solo habla de paciente o usuario, con lo cual está dejando en el aire pues, qué pasaría si ese paciente o usuario está incapacitado y tiene una tutela. ¿Quién firmaría esa alta voluntaria? En teoría, por lo que dice la ley, el paciente o usuario, pero de pura lógica y el derecho debe interpretarse no solo en su literalidad, sino en un contexto. Si yo he considerado que alguien no tiene capacidad, ya sea de hecho o de derecho, para prestar un consentimiento, tampoco la va a tener para decir que se quiere ir del hospital en contra de la prescripción médica. Entonces, en esos casos, será el tutor quien diga, pues por mucho que quieras irte de alta, esto no va a ser así. Y en caso de que haya temas de agitación, de agresividad y tal, ahí ya entrarán los protocolos de contención física, mecánica, farmacológica y demás que tengáis en cada centro. Anabel, ¿quieres comentar algo antes de entrar al turno de preguntas de temas que hemos tenido relacionados con esto? Ya hemos perdido el micro. ¡Ay! Bueno, como ha comentado Sara, sí que hemos tenido alguna experiencia, ¿no? Yo antes también os he comentado, me vine así como muy arriba con el ejemplo de la chica con discapacidad. También tenemos que decir que sufrimos mucho, que sufrimos mucho también con personas que, sobre todo cuando hay enfermedad mental y más patologías asociadas y demás, pues hay casos que son muy duros y que a veces no encontramos los recursos o las situaciones no son fáciles de arreglar, ¿no? Sé que por aquí alguno ha pasado en esas circunstancias, que seguro que os habéis encontrado con más de uno que la tutela no hace milagros, pero
desde luego que proporciona un marco de poder actuar pues, en casos de personas con las facultades mentales pues, gravemente alteradas, pues proporciona un marco de muchísima ayuda, porque tenemos mecanismos, como dice Sara, ¿no? De no te puedes ir de alta, este tratamiento hay que tomarle, tienes que acudir al inyectable. Bueno, tenemos recursos en este sentido, ¿no? Respecto a este tema de acompañarles al médico, de informar, pues las personas que nosotros tenemos tutela o curatela, el cargo que se nos encomiende, es cierto que también hay gente con una discapacidad mucho más grave y gente más leve, ¿no? Pero me refiero en cuanto a comprensión, a que os toque tener que hablar con ellos o informar de algo. Normalmente estos siempre son marcos generales y es lo que uno debiera de hacer. Por aquí estoy viendo alguna cara que trabaja en el CAD de Sierra Llana y claro, ese es un centro especialmente con gente con mucha discapacidad psíquica, ¿no? Hay veces que hay discapacidades muy, muy, muy graves de personas no oyen, no hablan, no estás ahí. Pero hay que tener cuidado. Yo creo que por encima de todo siempre buscamos la calidad. Y a mí me ha pasado con personas que no tienen una apariencia de una discapacidad grave y yo las acompaño. Lo último, hace 10 días, nos sentamos enfrente del especialista que va a hacer una serie de preguntas para una intervención y entonces yo digo, buenos días, soy Anabel, vengo de la Fundación Valdecilla, acompaño a este hombre, tenemos la tutela y bueno, él también saluda y entonces esa persona lo que no puede hacer a continuación, porque nos ocurre, es decirnos, ¿se puede hablar con él? ¿Se entera de algo? Tiene oídos, tiene... Y entonces hay según el día que tengas, contestas mejor, contestas peor, pero yo creo que tenemos que tener todos la delicadeza de siempre poderte dirigir a las personas. Nosotros vamos respaldando, apoyando, estamos ahí, pero cuando os encontréis con una persona de estas, no sé, un poco hacer el esfuerzo de mirarlos a ellos, de tocar, del gesto. Sé que todo esto no os lo decimos porque quede guay. Yo creo que funciona, porque esa persona que yo tenía enfrente no le sonrió a él ni me sonrió a mí. Yo salí pensando que le pasaba algo, ¿no? A ese especialista, más que nada. Porque yo creo que una sonrisa y no solo apuntar en el ordenador sin mirarte, ¿y este entiende? Pues no. Nos encontramos con mucha gente que aunque penséis que están tutelados y su cabeza está fatal, pues no, a muchos niveles opinan y saben. Yo les pregunto, ¿el centro quiere hacer una página Facebook? ¿Tú quieres salir en las fotos? No. Ni tutela ni nada, no quiere salir en las fotos. Él decide. Yo qué sé, pues si vas a comprar un jersey amarillo o rojo, madre, que no pega nada. ¿Pero cómo coges un jersey amarillo? Que no, amarillo no, que amarillo con un pantalón naranja no. Bueno, hay muchas cesiones en ese sentido, ¿no? Y yo creo pues eso, que hay que dirigirse a ellos, hablarlos, siempre que sea posible, ¿no? Estamos hablando de lo que es lo ideal. Yo os he dicho que tenemos personas con trastornos muy, muy graves, por discapacidades muy profundas o por alteraciones, sobre todo de conducta. Los casos a mí, personalmente, que más difíciles me parecen son las personas con trastornos de personalidad, con alguna enfermedad mental. Estos son casos en los que ni te entienden, ni te quieren, pero aún así la tutela les ayuda, ¿no? Entran en una protección, porque esto no es una incapacidad, es una protección. En positivo la palabra había que cambiarla. Yo no creo que nadie podría decir, voy a incapacitar a mi hermano, duele. Los padres se te echan a llorar. Cuando haces una cita de información, ¿cómo incapacito a mi hijo? No, vamos a proteger, que no le engañen, que su firma no sirva para vender mañana el piso que va a heredar vuestro. Que no firme un crédito con Cofidis, que estamos de Cofidis y de los demás hasta no sé dónde, que no tenga 3 coches y los 3 estrellados, como tenemos alguno. Vamos a proteger y a darle lo que se pueda según lo que haya que hacer con ellos, ¿no? Bueno, la idea es, esto es
Claro, al final es la vida de una persona y podríamos estar horas y horas, y lo del consentimiento que hemos hablado en 5 minutos daría para una ponencia de mucho tiempo, y hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero si queríamos reservar al menos un cuarto de hora, si no salen preguntas, podemos seguir soltando, pero para compartir con vosotros y que pudierais expresarnos dudas, inquietudes y lo que sea. Y queríamos, sí, eso, pues salvar por lo menos 15 minutos para el diálogo. Que no, pues seguimos hablando, pero por eso, sí. Si tenga una pregunta, comentario, reflexión o una experiencia que habéis tenido con el servicio tutelar que queréis compartir, pues es el momento. Bueno, la tutela, en principio, como comentaba antes, es una intervención que se entiende como representación de la persona en los ámbitos para los que establece la sentencia. Es decir, yo podría, y de hecho así se ha venido haciendo en nuestro sistema desde hace muchísimos años, sustituir, y eso es lo que se ha hecho a veces, un tutor sustituyendo al tutelado, como si habláramos de un menor de edad y demás. Pero con esto que digo de la Convención y de la adaptación a los derechos de personas con discapacidad y demás, cada vez se está tratando de salvaguardar más la autonomía de la persona, tener en cuenta su opinión. Y la tutela se está entendiendo también como una figura de apoyo, aunque más estrecho que una curatela. La curatela es una intervención que complementa determinadas actuaciones. Yo tengo una sentencia en la que el juez dice fulano de tal es parcialmente incapaz para determinadas cuestiones. La típica suele ser la administración extraordinaria del patrimonio. Entonces, en esas actuaciones que va a determinar la sentencia, el curador debe asistir al curado. Ejemplo, si tiene que pedir un préstamo. El préstamo no va a ser válido si no lleva la firma de él y nuestra. Si tiene que vender un piso, pues puede vender un piso, pero tiene que ser su firma y la nuestra. En cambio, un tutelado, como decía antes, para vender un piso, yo necesito contar con la autorización del juez y luego la que va al notario a firmar la escritura es la tutora, es el tutor. El tutelado no aparece en la firma de la escritura. ¿Qué pasa? Eso es lo que dice la ley, pero ahora tenemos casos de gente a los que se le ha modificado la capacidad en un grado, pues que nos damos cuenta al cabo de unos meses que la sentencia ha sido demasiado restrictiva de derechos y que hay gente al cual se le ha determinado una tutela y que tú ves que, pues si yo voy a vender su piso, él es el primero que tiene que saber que se va a vender un piso. Tenemos ahora uno que estamos comprando un piso y él es el que ha buscado el piso, ha tomado todas las decisiones al respecto. Lo triste es que al final quien va a ir a firmar la escritura es la fundación, pero probablemente le invitemos a él a venir, aunque no tenga que estampar su firma. Entonces, la tutela en ese aspecto sustituye, por así decirlo, representa. No es necesario que esté el tutelado en aquello que dice la sentencia. La curatela es asistir, es él y nosotros. Y luego la curatela, muchas curatelas que tenemos y que os podéis encontrar, solo intervenimos en cuestiones patrimoniales. Y entonces lo personal, ellos son plenamente capaces y nosotros ahí no podemos intervenir. Podemos como mucho asesorarles, guiarles, orientarles, pero ellos son completamente libres. En una tutela intervendríamos también en lo personal y en todas las esferas. Tenemos curatelas, que es patrimonio y, por ejemplo, cada vez más, asistencia en el control de una enfermedad psiquiátrica de tal forma que se faculta al curador para que, llegado el momento, pueda instar de las autoridades judiciales, policiales, sanitarias y demás, pues, por ejemplo, para un ingreso psiquiátrico. No sé si queda claro así. Sí. La sentencia que modifica la capacidad de una persona no es algo irrevocable. Es en cualquier momento, sobrevenidas nuevas circunstancias, o como decimos nosotros, no es que hayan sobrevenido nuevas circunstancias, es que cuando se celebró el juicio y demás, pues yo no sé, el forense que intervino o el juez en la entrevista de 5 minutos que le hizo y le preguntó quién era el presidente del gobierno y cuánto vale una barra de pan, o no sé,
pero se determinó una tutela y nosotros aceptamos y vemos que esa persona, ¿qué hace con una tutela? Si en determinadas cuestiones hasta tiene más capacidad que yo. Entonces, sí, se insta. Lo que pasa es que es un nuevo proceso judicial que lleva su tiempo y que... Puede, sí. Puede solicitar tanto la modificación de capacidad y que le nombren un tutor, como el reintegro de la capacidad o el... Sí. A mí también. Sí. No. Mira, nosotros antes os hablaba de la tutela de menores y no sé si conocéis un poco el sistema, pero por ejemplo en menores yo creo que tienen equipos con educador social, con trabajador social, con el técnico de referencia, con no sé qué, y no sé si son unos 20 por equipo. Por equipo. Aquí estamos hablando que cada trabajador social que tiene medio técnico de atención sociosanitaria, para que nos entendamos, porque hay 2 técnicos y cada uno apoya a 2 trabajadores sociales, tiene que atender a 100 y pico personas. Bueno, al final nosotros estamos reclamando y estamos diciendo que esto no es algo, o sea, que es un goteo constante, que es que si el año pasado teníamos 350, este año tenemos 440 y cada vez va más, porque sobre todo en el trastorno mental grave está siendo brutal el nombramiento de tutelas a favor de la Fundación y dejando al margen a la familia para que nosotros seamos un poco el polimalo. ¿Cómo lo solventamos? Pues aparte de esas compañeras, trabajamos con distintas empresas, porque claro, nosotros lo que gestionamos es el patrimonio de la persona tutelada. La Fundación no está para proveerle de recursos. Nosotros no somos una entidad que da recursos, para eso están el ICAS o lo que proceda. Quien tiene dinero, pues a través de empresas de acompañamiento, pues hacen determinadas gestiones y si no nuestros compañeros, pues con calendarios que se hacen para eso. Pues hoy me dedico a salir y a comprar ropa o tienen calendarios para acompañamientos, porque hay consultas donde van personal de empresas de acompañamiento, pero hay otras que consideramos pues importantes y entonces va personal de la Fundación propio. Deberíamos hacer mucho más. Es que tenemos casas vacías a tutiplén cada vez más, porque la gente mayor que tutelamos, lógicamente, tiene su vivienda y muchos tienen más de un inmueble. Esas casas hay que revisar, actualizar seguros, ir a veces a revisar buzones para que no se... Una serie de cuestiones que tenemos una fuga y nos llaman los vecinos y hay que ir a una casa que está en Cosío porque... Esto es como la vida de una persona, claro que son poquísimos medios y es una demanda que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo creo que no hay, no sé si alguna vez lo conseguiremos, pero como yo digo, hasta ahora, desde luego, en la propia Fundación, que tiene muchas unidades y muchos servicios, hasta ahora hemos sido el hermano pobre. No sé si empezaremos a adquirir algo de protagonismo porque ven que esto se está yendo de las manos, sobre todo con perfiles de trastorno mental grave que decía mi compañera, que ya nos vemos impotentes porque no hay por dónde abordar determinadas cuestiones. 2010. Otra pregunta más, que yo creo que sería la última. ¿Nos queda tiempo para una pregunta más? ¿Queréis? Voy a aprovechar de mí. Ay. Sí. Sí. Evidentemente nosotros no somos guardador de hecho, porque nosotros siempre, como he dicho, actuamos por mandato judicial, luego tenemos una legitimación en derecho. El guardador de hecho es la persona que cuida, protege, asiste a alguien que lo que tiene es una incapacidad, como decíamos, de hecho, que no está declarada judicialmente. Es decir, yo vivo con mi madre, que pueda tener 83 años, con un Alzheimer avanzado, y que por la cuestión que sea, o porque no ha sido necesario, porque no me he visto en la necesidad de realizar ningún trámite jurídico, que a veces es lo que marcan las personas mayores, la necesidad de iniciar un proceso de capacidad, pues porque tiene que ir al notario a firmar la herencia del marido, y resulta que está con un Alzheimer muy avanzado y el notario dice no, tienen que ir al juzgado y demás. El guardador de hecho es quien cuida,
pero por la vía de hecho, sin un título. No es tutor, no es curador, pero es el referente, es la persona de referencia y quien le cuida. Y por eso digo que es que aquí hay muchas cosas que pueden dar para un guardador de hecho. En el momento que un juzgado tenga conocimiento de que existe un guardador de hecho, le puede incluso pedir rendir cuentas y que informe y demás, como si se tratara de un tutor, y debería instar de oficio una modificación de capacidad para que se le nombre legalmente o un tutor o un curador. No, es más, hay un artículo en el Código Civil que lo que dice es que todo lo que el guardador de hecho haga en beneficio de la persona a la que está cuidando no podrá ser perseguido judicialmente. Evidentemente, si haces tropelías, como muchos que nos llegan a nosotros, que los guardadores les han dejado en pañales, pues eso sí. Pero si tú haces cosas en beneficio de, no saltándote la ley, pero en beneficio de la persona y sin seguir los cauces estrictamente legales, ahí nadie te va a poder echar en cara nada. Yo creo que vamos a terminar ya. Agradecerles a las dos que compartan su experiencia con nosotros y darles un aplauso. Gracias.